Hola amigos, soy Azam de la comunidad Bahá'í de Ceneguilla. Traemos este programa Perlas de Sabiduría con mucho cariño. Realmente la comunidad Bahá'í de Ceneguilla ofrece con mucho amor esas enseñanzas, esas novedades que Dios ha enviado para el mundo entero. Creemos que esas enseñanzas y principios que Dios a través de Baha'u'lláh, significa la gloria de Dios, el educador divino, el nuevo manifestación de Dios, o se puede decir el nuevo portavoz de Dios, para traer la voluntad y las enseñanzas que Dios quisiera que nosotros aprendemos en esa época, ha venido a través de Él. Y bueno, en este programa nosotros tratamos de compartir con ustedes cada vez una gotita o medio gotita de este gran océano de conocimiento de las novedades que Dios ha enviado a través de Baha'u'lláh, para que la raza humana, para que toda la humanidad, todos los seres humanos nacidos en esas épocas, ¿no? Bueno, ya van a ser 174 años de que Baha'u'lláh ha manifestado. Y justamente este año que estamos celebrando el bicentenario de nacimiento del fundador de la fe Bahá'í, Baha'u'lláh, todo el mundo tenga oportunidad de escuchar, porque es derecho realmente de todo ser humano que nace en esta época, que conoce la voluntad de Dios, que conoce las enseñanzas de Dios y toma su decisión libremente. Quiere seguirlo, no quiere seguirlo, es muy, muy personal. Ya pasó esas épocas que enseñanza religiosa se imponía. Bueno, ¿no? Ya eran épocas diferentes y de repente era necesario en otras épocas. Pero ahora, Baha'u'lláh mismo enseña que las enseñanzas religiosas deben causar amor y unidad. Y nosotros, si queremos crear un ambiente de paz, de unidad, y queremos aportar al mejoramiento del mundo, tenemos que compartir todo lo bueno que sabemos y que creemos que es útil, es positivo y mejora la vida de otras personas con amor y paciencia. Si lo aceptan o rechazan, ya no tiene que causarnos ni dolor, ni, ¿cómo se dice? Bueno, resentimientos o resistencias o caer en eso de discusión, conflictos, porque ahora el arma que tiene que llevar adelante palabra de Dios es amor, es respeto por las diferencias y por la diversidad, ¿no? Antes en la historia de la humanidad vemos que ha habido guerras, ha habido hasta matanzas en nombre de llevar adelante palabra de Dios. Eso ya se acabó. Eso dijo Baha'u'lláh y está muy claro para los Bahá'ís. Por eso el programa que aquí compartimos es solamente por puro amor y dedicación de la comunidad Bahá'í de traer, ¿no? En este pequeño espacio todo lo que se puede y animarlos que estudien, que averiguan ustedes por su cuenta, ahora que felizmente tenemos todas esas redes sociales, toda esa facilidad de buscar información por internet, por todas partes, lo que ha traído Baha'u'lláh. Como decía, justamente este año estamos celebrando el bicentenario y por eso tenemos actividades y eventos muy especiales, no solamente aquí en Ceneguilla, sino en todo el mundo, en el mundo entero. Ayer justamente leía 2 mensajes del presidente de la India y expresidente de la India y un primer ministro, creo que era de Singapur, no recuerdo de cuál, otro país también oriental, ahorita se me escapó. Y que felicitaban y hacían mención de toda obra social que hacen los Bahá'ís en donde viven. Bueno, amigos, aquí en cabina tengo a mi amigo Alberto y a veces yo hablo, me emociono y, y demoro de invitar a mi compañero que está también aquí. Alberto, bienvenido. Azam, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Un gusto siempre estar acá con todos ustedes
para poder compartir aquellas cosas que siempre preparamos para poderlas conversar y poder razonar sobre ellas, ¿no? Sí, de verdad que no, uno importante reflexionar sobre algunos de esos temas que nosotros, claro, como el tiempo de radio es corto, es 1 hora, solamente le damos como una pauta para que después nuestros amigos sigan investigando y sigan reflexionando, ¿no? sobre esos temas. Por supuesto, lo importante es que Dios tiene un propósito, tiene una manera de enseñar a la humanidad y la ha ido educando a través de todas las diversas religiones que han ido surgiendo desde la época de Adán, ¿no? Todas las religiones reveladas. Entonces, este amor de Dios es justamente lo que nos tiene acá, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo le llamamos esa perla de sabiduría de esta semana, de este programa? La importancia de Dios. Muy bien, la importancia de Dios. De verdad, ¿no? Imagínate, sí, lo más importante del mundo. Bueno, hoy día vamos a hablar entonces de perla de sabiduría de hoy día será la importancia de Dios, existencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así es. Cómo relacionamos con Él, cómo lo entendemos. Y en realidad para todos, ¿no? Porque, digamos, Dios sale para todos, como se dice, ¿no? Es Dios de todos. Así no lo reconozcan o así lo nieguen, Él sigue existiendo, porque así uno tape el sol con un dedo, el sol sigue existiendo, ¿no? Así es, exactamente. El sol sale para todos, ¿no? Los que lo tapan con una nube y los que no tapan, los que disfrutan, los que sufren de sol, no sé, pero igual el sol es generoso y da su luz para todos. Sí, justamente en este año que celebramos el bicentenario del nacimiento de Bahá'u'lláh, recordamos también sus enseñanzas al respecto, ¿no? Por ejemplo, Bahá'u'lláh nos dice que Dios siempre ha amado a la humanidad, ¿no? Exactamente. Entonces, como padres, ¿no? Que siempre aman a sus hijos. Así es. Inclusive Él amó a la humanidad antes de crearla, ¿no? Entonces, por eso dice, amé tu creación, por eso te creé, ¿no? Sí, en una palabra oculta dice eso, ¿no? Amé tu creación. Entonces, la razón de creencia del mundo es realmente amor, ¿no? Sí, la creación del mundo fue dada por amor, y eso es importante, ¿no? Porque muchas veces se piensa de que Dios hizo al hombre y por lo hizo casualidad o lo hizo porque él quiso simplemente y bueno, que de ahí el hombre estaba todo diseñado como para que sufra, ¿no? Y no es así, no es así, porque el Dios que tenemos no es un Dios castigador, ¿no? No es un Dios que para castigando, que para, tú has hecho eso, entonces te va a pasar tal cosa. ¿No? Es padre, madre amoroso. Como una especie de Dios vengativo, ¿no? No, qué mala imagen de eso creador, injusto. Pero de alguna manera eso a través de las religiones anteriores se creó. Sí. Y más que creado, porque en realidad Dios siempre ha sido amoroso, más bien fue manipulado para poder controlar a los fieles, ¿no? Cierto, de tal manera de crearles miedo, de crearles sumisión, de poderlos manejar, ¿no? A gusto de los poderosos de la época, ¿no? No solamente estoy hablando de hace 100 años, 200, sino hace 1000 años, hace 2000 años. Siempre se ha usado por la gente que ha querido utilizar la religión a favor propio, la han manipulado, ¿no? Es que cuando las cosas caen en manos del ser humano y el ser humano como tiene el ego, intereses, prejuicios, entonces se contamina, porque cuando viene de Dios, a través de enviado de Dios, que son canales puros, perfectos, en verdad viene puro, ¿no? Como un vaso de agua puro, pero ya con el tiempo que tú dejas ahí se va a ir contaminando. Sí, entonces justamente, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo acá un artículo en el cual hay una persona atea donde menciona, que es muy conocido, ¿no? Es Lawrence Krauss, que menciona que si nos preguntamos si lo que existe tiene un propósito, él dice, nada puede demostrar que tiene un propósito, dice, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces, significaría de que como él obviamente no cree en Dios, claro, no cree que haya, digamos, un propósito en la creación, entonces él busca negarlo, ¿no? Pero es un poco raro, ¿no? Porque por una simple lógica, por ejemplo, si nosotros vemos
un campo de cultivo y lo comparamos con una selva virgen, por ejemplo. Así es. En una selva virgen existen muchas plantas, pero todo está totalmente entremezclado, desordenado. Existen, ¿no? Pero están ahí sobreviviendo entre ellos. Pero si nosotros vemos un campo de cultivo, por ejemplo, que está arado, así ordenado. Claro, así no vaya nadie, ¿qué pensamos? Ha habido humanos que lo ha ordenado, ¿no? Ha habido algo que ha que ha hecho, sembrado, que la ha regado. ¿no? ¿Y por qué lo habrán hecho los surcos? ¿Qué finalidad tiene, no? Obviamente debe tener un objetivo, un propósito, claro. ¿no? Entonces, si nosotros vemos el universo, hay un orden en el universo, un orden en los planetas, lo vemos el orden en nuestro planeta también, en el mundo mineral, en el animal, en el vegetal. Vemos que hay un orden. Nosotros mismos, nuestros organismos funcionan de un orden determinado, ¿no? Es cierto. Entonces, si hay un orden, no podemos negar que ese orden no existe, ¿no? Y si hay un orden, tiene que haber un propósito. Sí, ¿no? sí, es verdad lo que tú dices. Bueno, mira, y desde cuando uno vuelve a mirar la humanidad, ¿no? Lo que conocemos de la historia que se ha quedado, siempre el ser humano ha buscado algo para adorar, ¿no? Ha creado sus imágenes, hablando de miles de años. ¿Eso qué quiere decir? Que en el ser humano hay un impulso natural de buscar una atracción, se puede decir, una atracción y necesidad de llegar a esa fuente de creación, de algo divino. Eso es natural en el ser humano. Y ya gracias a Dios que tenemos en la historia de la humanidad enviados de Dios y todo. ¿Sabes ayer qué sucedió? Estaba en el carro, bueno, les cuento mi reflexión. Ayer estaba sentado en el carro mientras mi esposo bajó a hacer una compra. Y yo así, mientras estuvimos en Centro Lima, mientras yo estaba en el carro esperando, estaba observando una tienda con rejas que el señor del dueño de la tienda lo cerraba y después le echó llave, después le bajó cerrojos, ¿cómo se llama esto? Sí, y le ponía más seguridad. Y yo miraba y después veía todo, mirando el resto de las tiendas, todo con tantas rejas y todo. Y pensaba cómo los seres humanos estamos como nuestro mayor temor y miedo es de otro ser humano, ¿no? Que yo no creo que, por ejemplo, los pollos, las vacas, los serpientes tengan tanto miedo de gente de su propia especie, ¿no? El enemigo no está normalmente en su propia especie. Y yo miraba cómo nosotros, los seres humanos, tenemos miedo uno al otro por asaltos, por robos, por injusticia y todo. Y eso me trajo en la cabeza que pensar, imaginar un mundo sin religión, si Dios jamás hubiera enviado esos enviados de Dios, como tú dices, no había ordenado como el jardinero o agricultor que ordena todo un campo de cultivo. Si jamás, ¿no? Vamos a imaginar, jamás el ser humano había recibido enseñanzas divinas, ese mundo, ¿qué mundo era? Era invivible, ¿se puede decir esa palabra? Sí, no existiría. No existiría, o si existía, era tan horrible, peor de lo que es ahora. Si ahora, a través de tantas enseñanzas, igual siempre caemos, ¿no? Y de nuevo Dios viene, nos envía nuevas enseñanzas y subimos un poco, y caemos un poco y subimos. ¿Cómo era si que jamás habíamos recibido enseñanzas divinas? Como tú dices, esa selva de un desorden, yo no puedo imaginar, porque el ser humano es más peligroso que las plantas y animales, porque tenemos razonamiento y ego, ¿no? Entonces el mundo realmente podría llegar a ser, o podría ser un desastre invivible, si que no era existencia de Dios y enviados de Dios. Si Dios nos abandonaba así como por ejemplo en el mundo animal, que nunca reciben enviados de Dios. Entonces esa reflexión me lleva a creer lo que tú dices, a ese cultivo que está
bajo un orden y un reglamento de época, ¿no? Porque el agricultor sabe en qué época tiene que sembrar, en qué época cosecha. Dios también tiene sus manos sobre el impulso de la humanidad, y cada vez que caemos en esa decadencia moral, Él envía un nuevo enviado. Yo por eso siento que, por ejemplo, lo que ha traído ahora Bahá'u'lláh, las enseñanzas nuevas de Bahá'u'lláh, es realmente para ordenar ese mundo que ahorita todos estamos quejando por el desorden, ¿no? Bueno, ya, sigue tú. Yo solo quería compartir esa reflexión que ayer me asustó, de imaginar solamente un mundo sin orden. Bueno, sí, lo que dices es verdad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mucha gente en el mundo no tiene propósito, o si tiene un propósito, es un propósito, digamos, no hay un propósito trascendente, o sea, que lo lleve a algo más allá. A todos o viven el momento, o buscar el momento, o simplemente buscar usar a los demás como si fueran, pues, para poderles robar, poderles aprovechar, o poder sacar la vuelta, o, digamos, hacer algún detalle que nos dé algún digamos, algún beneficio inmediato, ¿no? Pero yo varias veces he escuchado que mencionaban que había dos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia a corto plazo y la inteligencia a largo plazo, ¿no? Entonces, mucho de estas cosas que es la viveza, que nosotros le llamamos, es la inteligencia a corto plazo, ¿no? Son Cierto. éxitos, pero en momentos inmediatos, Sí. pero no al final. Claro. ¿No? Entonces, no tiene una duración. Por eso es que no avanzamos como sociedad. Cierto. Porque nuestra sociedad no se proyecta hacia 10 años, 20, 30 años, sino busca solamente el momento, el instante. La viveza, que nosotros llamamos, es aquel triunfo instantáneo, pero que después no tiene ninguna trascendencia con el tiempo. Es verdad. Entonces, por eso es que a veces pasa de que tienes dos personas, una persona que es como que muy inocente, como que es una persona que es correcta, pero esa persona se está proyectando hacia 20 años, 30 años, y la otra persona que es un vivo, al ¿no? momento, que no se más ve al quiere momento, ganar. pero encontrémoslos dentro de 15 o 20 años. Vamos a ver que aquel que vive el momento no ha crecido, no ha desarrollado, Cierto. sigue Y viviendo siempre lo termina mismo, mal. siempre termina mal. Y el otro, que era el sonso, el que todo el mundo le hacía vivezas y quedaba mal, pues en 15 años, 20 años está en una situación diferente, ¿no? Claro. Y por lo generalmente Siempre tener proyección ahí estamos de largo viendo, plazo, ¿no? sí, ahí estamos viendo por qué es importante tener un propósito. Cierto. Y no un propósito inmediato, sino un propósito realmente, ¿no? Un propósito que tenga trascendencia. Así Un es. propósito que tenga trascendencia tanto en lo espiritual como también en lo material, ¿no? Claro. Porque si nos quedamos solamente en el propósito inmediato y material, no tiene ninguna validez. ¿Qué cosa hace, por ejemplo, qué pasa cuando uno no tiene un propósito, no tiene una finalidad, no tiene algo en lo cual se proyecta para 10, 20 años, ¿no? Bueno, uno se vuelve destructivo, ¿no? Es capaz de destruir hasta el planeta, ¿no? Por ejemplo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Vemos que el ser humano se torna peligroso, ¿no? Exactamente. Porque se vuelve destructivo el ser humano, Sí. ¿no? Entonces es capaz de generar envidia porque, claro, él ve que no crece y el otro sí está avanzando, ¿no? Claro. Entonces lo envidia, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es capaz de hacer el humano, de ser el ser humano, ¿no? Y en verdad sabemos, ¿no? Por la experiencia sabemos que siempre el éxito o la felicidad o progreso necesita de un largo esfuerzo. Por ejemplo, para que uno sea un profesional, no es de noche a mañana, ¿no? Tiene que dedicar, tiene que esforzar, tiene que sacrificar. Muchas veces un estudiante dedicado tiene que, cuando los amigos van a fiesta, a pasear, el otro tiene que dedicar a estudiar para que sea un buen profesional y en futuro tenga éxito y tenga progreso material y también intelectual. Necesita de sacrificio y dedicación, ¿no? Y los que quieren inmediato no quieren sacrificar, no quieren dedicar, solo quieren resultados inmediatos. Por eso no es duradero, ¿no? Uh-huh. Y si vemos eso y vemos nosotros la manera como Dios trabaja, Dios no trabaja en lo inmediato.
Así es. Trabaja. Tiene mucha paciencia a veces, Alberto. Sí, pero el proyecto de él es muy largo. Muy largo. ¿No? Él está formando una humanidad, está educando una humanidad a la cual sabe a dónde la va a llegar porque la va a llevar porque tiene un propósito, ¿no? Es que su día es 1000 años. Imagínate. Claro. Entonces, esta humanidad, según lo que las enseñanzas de Bahá'u'lláh dice, va a llegar un momento en que nos vamos a unir, ¿no? Y miren ustedes cómo desde la época de Adán ha ido formando a la humanidad. Paso a paso, ¿no? Nos unió como clanes, como familias, como tribus, luego como ciudades-estados, como países que estamos ahora acabando y ahora nos va a unir mundialmente, ¿no? Así es, porque en verdad las enseñanzas de Bahá'u'lláh, los principios, es para llevar a la humanidad, a toda la humanidad, a vivir como una sola familia, ¿no? Un gobierno universal, reglas o como leyes internacionales que ordenan el mundo entero. Estamos hablando de este planeta, de esta tierra, que vive bajo un solo reglamento, una sola ley. Miren, antes yo recuerdo que, todavía sigue eso, todavía sigue un poco, pero que se escapa, por ejemplo, roba en su país y se va a otro país y se acababa la historia, pero ahora no. Se está poco a poco estableciendo esos reglamentos mundiales que cuando, por ejemplo, alguien es un criminal o ladrón o algo, ya ¿cómo le llaman? Interpol o Policía Internacional tiene también, ¿no?, derecho de hacer seguimiento. Quiero decir que está creciendo o está naciendo, mejor dicho, esas leyes internacionales para ordenar el mundo como mundo. Uh-huh. Y eso justamente viene después de las enseñanzas bahá'ís. Cuando Bahá'u'lláh viene, digo Bahá'u'lláh porque es la voluntad de Dios para esa época, que a través de Bahá'u'lláh viene, es para ordenar el mundo como a ese nivel de globalización, de vivir como una sola familia en un solo planeta, simplemente, ¿no? Así es. Entonces vemos ahí cómo es que Dios, a través de todos sus mensajeros, ¿no? Estamos hablando de Krishna, Buda, Zoroastro, Moisés, Jesús, Muhammad, Bahá'u'lláh, Bab también. Cómo es que a través del tiempo va dando sus enseñanzas y cómo va guiando a la humanidad para que nos vayamos justamente juntando, uniendo, porque dice que va a llegar un momento en que vamos a estar unidos como un solo país en todo el mundo. Y que recién en ese momento la humanidad es capaz de vivir la más grande paz, ¿no? Que nunca se ha vivido esa paz. Y eso justamente, amigos, es porque Dios tiene una voluntad y tiene un propósito de llegar a eso. Entonces, si Dios mismo ha hecho un programa que es tan amplio, que ha ido de tantas generaciones, ahí estamos viendo la importancia de tener objetivos a largo plazo. Cierto. No es un objetivo inmediato, porque Él podría haber simplemente ordenado que se haga y lo hubiéramos hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos está educando, no somos robots. Sí. O sea, porque si hubiera... Es como nosotros... barra mágica que lo mueve y el mundo cambia. Claro, entonces nosotros que aprendemos nada. No, seríamos robots, ¿no? Es como un robot que uno le pone un programa y no vale. Y actúa. Claro, eso no vale, eso no es educación. Por eso los bahá'ís creemos en proceso, como un niño que desde que nace hasta que es un joven, es un profesional, es un padre de familia, tiene que pasar por ese proceso de educación, de experiencia, de adquirir cualidades, ¿no? Así es, un profesor cuando enseña en el colegio, si el profesor obliga a los alumnos, tienen que hacer esto, esos alumnos no avanzan mucho. No aprenden, pero si el profesor alienta a que el niño sea consciente, que aprenda por qué cosa está haciendo, sigue las enseñanzas, la importancia de seguir reglas, de ser correcto, ¿no? De ser amable, ¿no? De practicar valores, ¿no? Entonces ese profesor está formando al alumno, pero si el profesor se pone con un látigo a quererlo educar, por castigo nomás, en realidad ese muchacho va a aprender hasta el nivel que le enseña el profesor y de ahí más adelante va a tener miedo. No va a aprender nada más porque lo único que ha aprendido es que hay un castigo detrás de todo. Claro. ¿No? Por eso decimos y recordamos las palabras de Bahá'u'lláh que Dios creó todo por amor.
Sí, me encanta esa palabra ocultas de Bahá'u'lláh que dice, amé tu creación, por tanto te creé. Claro. Eso me da tanta confianza, tanto, no sé, seguridad, porque Dios nos ama. Y por amor nos ha creído. ¿Qué más? Creado, Gracias. sí. Creado. ¿Qué más creemos, no? Sí, realmente. Es como el padre, madre dice, te quiero al hijo, ¿no? Te quiero, por eso te tengo. Es muy diferente que nos ordena y nosotros por miedo obedecemos sus mandatos. Claro, y por eso cuando pensamos que solamente, por ejemplo, que solamente en Occidente Dios enseñó y que en Oriente no les enseñó y que en otro lugar del mundo no les enseñó, ¿qué clase de padre sería Dios si fuera así? No es así. Es realmente, hasta nosotros muchas veces somos egoístas en tratar de entender al propio Dios, ¿no? Pensamos que es como un carro, ¿no? Que es igual, yo tengo mi carro y ese carro es mío y nadie más lo toca y solamente, pero Dios no es un carro, no es una posesión material. En lugar de fuera de nuestra imaginación, claro, realmente. Como dice Bahá'u'lláh, Dios no es de nosotros somos de Dios, ¿no? Sí. Es al revés. Sí, ¿no? Es verdad. Y como tú decías también otro día en esa conversación que teníamos, que cuando cuando el carpintero construye una silla o una mesa o un mueble, el mueble no sabe qué tiene que hacer, pero es el carpintero que es creador de eso, le va a decir qué uso tiene, ¿no? Tú eres para sentar, tú eres para guardar cosas, ¿no? La mesa se usa como mesa, la silla se usa como silla, el mueble como el mueble. El propósito le da el carpintero, el creador. También a nosotros, Dios nos dice por qué nos tiene aquí y cómo debemos vivir nuestras vidas. Por eso es que es errado preguntarle a otro ser humano para qué eso estamos nosotros. Así es. En realidad están en las Escrituras Sagradas, que esa es la palabra de Dios, donde Él dice para qué nos creó. Sí. Porque el ser humano mismo no sabe ni para qué ha sido creado. Cierto. ¿No? Porque caemos en verdad en una rutina Sí. de levantarse, de comer, de correr por aquí, por allá para ganar nuestro pan de día. Y pensamos que eso es todo. O simplemente sentir placer a cada rato, ¿no? Sí, también hay gente que solamente busca vive placer. puro placer, ¿no? Entonces, diversión. Entonces, ese no es el propósito. Tampoco. Y después, ¿con qué cara vamos a ir a otro mundo? Yo, solamente de pensar que me voy a otro mundo y con manos vacíos, ya me entra una angustia. Bueno, amigos, estamos aquí en radio llegando a un espacio comercial. No, quédense con nosotros porque tenemos mucho más para decir y invitaciones que hacer. Ya volvemos a... Suena la puerta y es mi mamá. Sí, es hora de levantarse. Ella ya preparó el desayuno y se va a trabajar. Eso me motiva a mí a ayudar. A mi hermano voy a despertar. Pensé en tirarle agua, pero no creo que le va a gustar. Luego de eso reflexioné que debo ser amable con él, que nuestro papá se fue antes de que él lo pudiera conocer. Todos somos hermanos creados para amar. Debemos tejer con los hilos que nos dan. Cada decisión es una oportunidad para ir portando un patrón espiritual. Con lo que nos dan debemos guardar nuestro patrón espiritual. Rumbo al colegio con mi hermano al lado. Vamos en el bus un poquito apretado, como 30 personas, todas sin igual. Con ojos de fe puedo ver su potencial. Poco a poco más gente se están sumando. 7.000 millones este bus se está llenando. De ricos, pobres, alto, flaco, gordo, chicas, chicos, chatos, todos a bordo. Verde, amarillo, morado y rosado. Ojos celestes, cafés y anaranjados. Todos avanzando por esta calle real. Chofer, ponte una canción celestial.
profe parece hablar al infinito. Los estudiantes viajan por el espacio. Supuestamente estamos en un mismo salón, pero dime quién está prestando atención. Así ruge el león del lenguaje. Ya comprendo por qué siente coraje. Para entender tenemos que escuchar. Cada quien tiene algo que aportar. Para que las palabras no se las lleve el viento, hay que pensar en lo que llevan por dentro. La expresión es la chispa que enciende el fuego del conocimiento. Después de clase converso con mi hermano. Nos divertimos y la casa arreglamos, esperamos a que llegue mamá y juntos ponernos a cocinar. Como todas las semanas nuestra casa ya está lista. Mi hermano está en la puerta recibiendo las visitas. Son nuestros vecinos, nos reunimos para orar, pues nuestra relación se mueve a ritmo espiritual. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en programa Perlas de Sabiduría. Estamos hablando sobre Dios, el propósito de nuestra creación. Realmente, ¿no? Un poco reflexionar sobre ese tema. Porque Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios y es el unificador de la humanidad. Estamos justamente celebrando su bicentenario, porque él nació en 1817 y ya estamos en 2017. Y les aviso que va a haber muchos eventos, actividades en todo el mundo. Aquí en Ceneguía, bueno, vamos a ir invitándolos, creo que todas las semanas van a tener también oportunidad de conocer a través de una exposición de cuadros, un poco fotografías de la historia de la fe Bahá'í, cómo nació la fe Bahá'í, cómo llegó a Perú y cómo llegó a Ceneguía. Todo eso es para compartir, pero todavía en octubre, los días 18, 19 y 20 de octubre. Ojalá que tenemos el honor también de tener a nuestro querido alcalde, a las autoridades de Ceneguía y a todo el público. Bueno, eso estará ya para que nosotros, acercando la fecha, les vamos a ir invitando y haciendo recordar. Quisiera compartir una partecita de pasajes de los escritos de Baha'u'lláh que dice: habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve, él escogió conferirle al hombre la singular distinción y capacidad de conocerle y amarle. Una capacidad que debe necesariamente ser considerada el impulso generador y el objetivo primordial que sostiene la creación entera. ¿Qué dices, Alberto? Qué más bonito uno puede entender eso, ¿no? Hermoso, de verdad. En realidad, gracias a que cuando Dios crea al hombre, ¿no?, y pone en él su semilla, ¿no?, que es justamente la espiritualidad, ¿no?, porque lo hizo a la imagen y semejanza, ¿no? Así es. Entonces, esa semejanza es esa semilla espiritual que tenemos todos, y esa semilla espiritual es la que nos permite ver a Dios, ¿no? Cierto. Nos permite ver a Dios y poder entender las cosas que vienen de Dios. Es cierto que también, digamos, es importante que una persona, para poder ser consciente de esto, debe ser educado espiritualmente desde niño, ¿no? Porque si, por mucho ejemplo, mejor, por supuesto. sí, claro, porque si no se les enseña desde niños, sí, después va a tener que pasar un periodo mucho más difícil, mucho más esfuerzo para cambiar, para ¿no? poder cambiarse. Porque en verdad la base de carácter se hace en los primeros 5 años de la vida. Y más adelante ya se refuerza la identidad
del ser humano, ¿no? Claro, y de ahí la importancia de que los padres, y bueno, en especial es la madre, siempre que es la que más cercana está a los hijos, ponga esa semilla, ¿no? De amor a Dios y para que el niño reconozca que tiene esa espiritualidad. Y esa espiritualidad, digamos, esa es la más grande enseñanza que realmente recibe el ser humano, porque cuando la madre le enseña al niño que hay algo superior y que hay algo espiritual y que esa espiritualidad está en el niño también, porque el niño que es capaz basado en amor de reconocer, de Dios. eso lo va a llevar toda su vida, ¿no? Es cierto. Y crea en el ser humano una conciencia saludable, ¿cómo se dice? Como una policía interno que te proteja sin que te digan que eso está mal, eso está bien. Ya tú tienes esa fuerza o esa fortaleza de voluntariamente escoger el bien. No por temor a castigo, sino por amor a Dios y su creación. Ya tú escoges el bien así voluntariamente, sin que te presionan, te dan castigos, te dan promesas, te recompensan. No, uno ama el bien por la belleza del bien, ¿no? Así, Sí. simplemente, sin que nadie te vea, sin que nadie te recompensa o castiga, tú siempre lo vas a hacer bien. Y eso es lo que hacen las actividades sociales que hacen en la comunidad Bahá'í a nivel mundial, educar el alma del ser humano desde niñez en base de educación en virtudes y valores espirituales. Es como cuando, por ejemplo, una persona, un niño, ¿no? Digamos, su mamá lo quiere mucho, obviamente el niño está muy contento con el amor de la madre, pero llega un momento en que la mamá le dice esto no se hace y la mamá como que se aleja un poco ahí. Entonces el niño, ¿qué pasa? El niño comienza a sufrir, ¿no? Porque eso dice, no, mi mamá ya no me quiere, mi mamá esto. Sí. Entonces siente la lejanía de la mamá, entonces en ese momento él sufre. Pero eso justamente, ese sufrimiento hace que él luego recapacite y diga, Reflexiona. bueno, voy a hacer esto hice mal, corrige y nuevamente siente el amor de la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el amor es capaz de educar? No es necesario pegar, no es necesario, digamos, agredir o imponer, sino la manera es a través del amor, cómo es que uno siente la lejanía o la cercanía. Sí, cuando alegra también, haces algo y ves que, ¿no? un niño ve que su madre, su padre se alegra, esa alegría de los padres Lo alienta. Lo alienta, ¿no? Claro. Le anima a seguir haciendo bien. Y eso justamente lo que nosotros sentimos respecto a Dios. Cuando nosotros cumplimos sus enseñanzas, cuando seguimos sus leyes, cuando seguimos las indicaciones que Él ha dado, entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos cerca de Dios, ¿no? Cierto. Entonces estamos contentos. Pero cuando nos alejamos, nosotros nos sentimos mal, Cierto. ¿no? Entonces sufrimos. Entonces buscamos nuevamente recapacitar para nuevamente acercarnos a Dios. Entonces vemos cómo el trato de Dios hacia la humanidad y todo lo que existe es a través del amor, no es a través del castigo, ¿no? Entonces justamente esa razón de ser de Dios, de habernos creado por amor y educarnos por amor, ¿no? Es algo que es lo que está formándonos a nosotros. Ahora, cuando nos alejamos, somos capaces de hacer las cosas más desastrosas. Nos podemos inclinar hacia ¿qué? Hacia la murmuración, nos podemos inclinar hacia no reconocer a los demás, insultarlos, dejar de verlos como hermanos, ¿no? Ver en los demás solamente todas las equivocaciones y no ver nada bueno, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué horrible vivir en ese estado, ¿no? En ese estado, en ese ambiente que todo sea crítica, todo sea negativo. Más bien, las enseñanzas bahá'ís nos enseñan, Abdul Bahá dice que es una disciplina espiritual cuando uno ve el bien en el otro. Dice, si alguien tiene 10 defectos y una sola virtud, olvídense de esos 10 defectos y miran su única virtud. Y si alguien tiene 10 virtudes y una falta, también miran sus 10 virtudes y olvídense de una falta. Eso en verdad depende de nosotros, como seres humanos,
desarrollar esa disciplina espiritual. Claro, sí. Del bien en todo, ¿no? Si nosotros vemos una persona que tiende a mentir, que tiende a engañar, que tiende a ser deshonesta o que tiende a, digamos, envidiar a los demás, estamos viendo una persona que está alejada de Dios. Cierto. Esta persona la vemos y la vemos sufrir, la vemos como que está en un infierno, ¿no? Y cada vez como que se enloda más en todos estos sentimientos, Cierto. no es capaz de salir de eso. Pero sin embargo, cuando vemos una persona que está tranquila, que puede ver lo mejor de las otras personas, nosotros vemos que esas personas tienen inclusive como un aura especial, ¿no? En Cierto. ese momento, y los vemos cerca de Dios, ¿no? ¿Sabes? Otro día me llamó mucha atención en Holanda, sí, es Holanda. Leí un artículo que en Holanda ya no necesitan sus cárceles, porque esos cárceles ya están casa para ancianos, para refugiados y todo, porque han hecho todo un programa basado en lo que estamos diciendo, de educar a los en cárcel. Los que les hacían cosas por falta de afecto, les han dado afecto, ¿no? A través de tratamientos y terapias y todo. Quienes tenían, bueno, hacían por pobreza, les han capacitado para que tenga una profesión, un trabajo. Entonces, en verdad, los cárceles ya son inútiles, ya no tienen como para llevar gente en los cárceles y le están dando otro uso. Eso, para mí, por ejemplo, eso es un progreso, eso es un éxito en un país. No construir más cárceles y meter gente ahí y, bueno, con nuestros impuestos alimentarlos, tenerlos años y después salen y son iguales o peores de lo que entraron. Por eso, cuando hablemos de esos temas, debemos recordar que el ser humano es educable. Por supuesto que desde niñez es mucho más fácil, es mucho más efectivo la educación espiritual como intelectual también. No es igual un niño que pasa por el proceso, por ejemplo, de una educación formal, ¿no? Colegio, primaria, secundaria, universidad y todo, llegar a ser doctorado que alguien de adulto quiere empezar, ¿no? De hecho que no es igual. También en caso de educación espiritual es mucho más efectivo cuando es desde niñez. No recuerdo bien la frase como tal que la dijo Abdul Baha, pero él mencionaba que si en una sociedad queremos corregirla, no se hace a través de construir más cárceles, ¿no? Sí, exactamente. Si queremos evitar eso, más bien lo que tenemos que dar es educación, ¿no? Porque la clave, y eso lo está demostrando Holanda, sí, por ejemplo, sí. ¿no? Me encantó eso. Yo dije, hay que felicitar de verdad. Eso muestra que la educación sí funciona. Sí, educación funciona. Y escuchar pero a la gente. Pero no es inmediata. No. O sea, quienes quieren resultados inmediatos, como el vivo criollo, no lo va a tener. Es dedicación, muchos años esfuerzo, de trabajo para poder lograr eso, ¿no? Sí, de verdad que sí. Mira, hablando de eso, recordé que justamente estamos pensando de empezar un curso, Dios mediante, aquí en Tambo, en biblioteca, sobre virtudes en familia. Yo creo que eso va a ayudar mucho como guía para las madres y los padres. Ojalá que padres también pueden venir, todavía no hemos acordado los detalles, horarios, todo, pero podría ayudar muchísimo de que las familias empiezan a dar educación en virtudes en sus familias, cómo lo practican en la familia, ¿no? Ojalá que eso nos crea una sociedad cada vez más sana, más saludable. Esa es la idea. Sí, porque, digamos, cuando se habla del tema de virtudes, muchas veces se ve en los niños solamente, pero también en realidad también tiene que ser en la familia, ¿no? Por supuesto. Los padres también. El ejemplo porque de en los realidad padres. El concepto de la educación en virtudes no solamente es de un profesor hacia el alumno, no, más es sino en la también familia. Dentro de la familia. De hecho, y el ejemplo de los padres es tan importante. De verdad que eso sería un regalo de bicentenario de nuestra comunidad para toda la sociedad seneguiana, ¿no? Por supuesto. Y esa en realidad es un programa de virtudes, ¿no? Sí, es un programa que va a varios en el niveles. mundo. Va a niveles de infancia, a niveles de familia. Sí. A nivel de trabajo. De colegios también. De colegios. Es un programa que, bueno, yo lo conocí hace años y UNICEF lo ha reconocido en década de familia, que fue, ¿no? en
los 90 fue década de familia y fue ese programa reconocido en UNICEF, ¿no? Sí, bastante. Sí, muy bastante. exitoso. En Australia, por ejemplo, lo han implementado en los colegios y han tenido mucho éxito. Muy bien, vamos a volver a nuestro tema, que es Dios y su propósito y objetivo para la humanidad. Siempre en ese programa hemos hablado de la revelación progresiva de Dios, ¿no? Que Dios más o menos dentro de cada 1000 años envió enviados de Dios o maestros espirituales, maestros divinos o educadores divinos, y que en esa cadena, ¿no? Desde Abraham, Zoroastro, Krishna, Buda, Moisés, Jesucristo, Muhammad y el Bab y Baha'u'llah, actualmente todos ellos han venido para educar la raza humana. Y eso es el trabajo de un director, se puede decir, con un plan perfecto, que es nuestro creador, ¿no? Nuestro Dios. No estamos aquí por casualidad y tenemos que desperdiciar nuestra vida y vamos a morir. ¿O qué? No, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios y qué debo hacer durante esos 80, 90 años de mi vida, ¿no? Sí, nosotros leemos los libros sagrados de diversas religiones que has comentado, vamos a encontrar que hay justamente ese ente formativo, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita de los hindúes, ¿no? Están los Tripitaka, que son de los budistas. Tenemos, por ejemplo, la Torá, que es conocido como el Antiguo Testamento, que es de Moisés, ¿no? De los judíos. Tenemos el Nuevo Testamento o Evangelio, que es de la parte cristiana, que es de Jesús, ¿no? Tenemos Corán, que es de Muhammad, ¿no? Y tenemos los libros Bahá'ís también, dejados tanto por Bab como por Baha'u'llah, como Kitab Yaqdas, el libro de la certeza, bueno, gemas de los misterios divinos, bueno, muchos libros sagrados que también hay en el lado Bahá'í. Bueno, Dios lo que hace es justamente decir al ser humano que el ser humano es educable, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay alguien que es ignorante, ¿cómo dejamos de lado la ignorancia? Educando. Tienen que ser instruidos. Si una persona está enferma, debe ser tratada por un médico, ¿no? Si una persona es inmadura, hay que ayudarlo a madurar, ¿no? En varios aspectos, la humanidad tiene todo un proceso que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, eso justamente hace que la humanidad sea capaz de reconocer al otro ser humano y también mejorar, ¿no? Cada vez que la humanidad se ha alejado de lo que es las enseñanzas sagradas y la religión, caemos. Vemos que se han generado guerras. Inundamos, ¿no? Sí, vemos que se han generado guerras, se han generado destrucción, matanzas, ¿no? Y sean personas... Injusticia, más que todo. Por supuesto, y no solamente en personas religiosas, sino también personas que son ateas también. Así es. ¿No? Ha venido por todo lado, porque justamente, por ejemplo, personas durante la Segunda Guerra Mundial, las matanzas, los genocidios, todo lo que hubo, ¿no? O démonos cuenta nosotros, por ejemplo, en los regímenes en los cuales había regímenes, por ejemplo, ateos, ¿no? Como el caso del comunismo, de las matanzas. Cada vez que alejamos a Dios, ¿sabes qué siento? Es como que uno da espalda o aleja del sol y la oscuridad no nos deja ver la realidad. Nosotros cuando no estamos bajo esa protección de la luz de guía divina, en verdad nos caemos en esa oscuridad del ego, del prejuicio, de, bueno, toda esa bajeza del ser humano. Esa es la oscuridad. Por eso tenemos que siempre averiguar las enseñanzas de Dios. En cada época, ¿qué dice Dios y cómo debo vivir mi vida? ¿No? Simplemente. Y no sé, mira, algo que me llama atención, Alberto, es que en todas otras cosas nosotros queremos estar al día. Nosotros no nos vestimos como nuestros tatarabuelos. Queremos estar fashion, ¿no? Como la ropa que está en moda, incluso marcas que están en moda. En tecnología,
No queremos, ahora nadie en su casa tiene una máquina tipeadora. Todos tenemos nuestro laptop, todo nuestro teléfono celular actualizado. Nadie quiere usar los, no sé, esos lápices, ¿cómo se llama? Que ponían y escribían. Las plumas, no, que ponían en plumas, en tinta chinas y escribían. No, ya queremos estar actualizados en todo. Pero en tema religioso, en tema espiritual, yo no sé qué pasa. ¿Qué pasa realmente que no queremos actualizarnos? ¿Qué nos detiene? Es prejuicio. Simplemente no queremos informarnos de lo último, de lo más nuevo. Porque en esto, específicamente, ese tema, nosotros queremos aferrarnos a los antiguos. ¿Qué respuesta darías? Bueno, tú? siempre ha sido así lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Siempre. cuando llegó Jesús, Sí. Por eso lo se mataron, aferraban, crucificaron. ¿no? Cuando llegó Muhammad pasó igualito, Sí, ¿no? Con entonces, Bahá'u'lláh ¿por también qué igual. pasa en la humanidad? ¿Por qué no entiendo eso? Bueno, Bueno. entonces lo que estamos viendo entonces es justamente la importancia de la enseñanza de Dios, cuál es su efecto en el mundo, ¿no? Y cuando nos alejamos de Dios, todo lo que ocasiona el ser humano, ¿no? Y también podemos ver cómo es que nosotros podemos cambiar, digamos, el futuro de la humanidad. Y el futuro solamente una clave, que es educación. Educación. Tanto Así en la es. parte material como en la parte espiritual. Intelectual, espiritual, Los todo. dos, Una ¿no? educación integral, como decimos en la fe Bahá'í, ¿no? Y esa educación debe ser dada desde que uno es niño, Así es, ¿no? Porque En la la persona que lo familia. recibe puede reconocer a Dios. cierto, Ya no sufre para poderlo reconocer, ¿no? exactamente. Tiene ya las referencias como para poderlo hacer, ¿no? Sí. En las escrituras bahá'ís hay una frase que me encanta que dice: el mejoramiento del mundo, creo que ese es el sueño de todo el mundo, ¿no? Que el mundo mejora. El mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcto. No se habla de teorías, no se habla de palabrerías, sino hechos. Esos hechos nuestros, cada uno responsable de contribuir al mejoramiento del mundo, sería realmente eso de esa pureza. Depende de esa pureza, que no sea interesada, que no sea pensando en beneficios, en nombre, en poder, sino sea puro. Hacemos el bien por la belleza del bien, siempre digo. Por ejemplo, Amar, ¿no? alegrar a otros. Es crear eso, el ambiente adecuado para que los demás también puedan practicar Cierto. virtudes y valores, ¿no? contagioso. Y practicar su espiritualidad, Sí. ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en mi hogar, crear un ambiente adecuado para que la gente pueda Los hijos. alentar a los hijos con la finalidad que practiquen valores, practiquen Exactamente. virtudes. Si estoy en un medio de trabajo, tengo que buscar la manera de generar un Sí. ambiente laboral donde la gente, invitarla a ser honesta, invitarla a ser laboriosa, invitarla a ser veraz, ¿no? Entonces, en todo ámbito, ¿no? Es como luz, como ser un luz donde hay oscuridad. Si, digamos, soy gerente de algo, de alguna empresa, debo preocuparme por generar espacios en los cuales la gente se sienta bien, Así. pero sentirse bien no es sentirse alegre porque le dimos un chocolate. Superficialmente un chocolate, o le dimos algo que no, tomar. se sienta seguridad, No, se sienta que es reconocida su esfuerzo. que pueda practicar virtudes, Virtudes, que pueda hacer, exactamente. que la gente pueda ser honesta y que se recompense Así porque es. es honesta, que la gente pueda ser cariñosa con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y Que no más sea- bien esos ambientes que a veces obliga que otros sean hipócritas. Claro, o sea, O a lo deshonestas. que voy es que desde el lugar donde uno esté debe generar esos espacios de tal manera de que la gente pueda practicar virtudes, ¿no? Exactamente. Eso es el propósito de la vida realmente de cada ser humano en este mundo, como siempre hemos mencionado en este programa, es adquirir virtudes. Dios nos ha creado para que contribuimos cada uno con nuestras capacidades, con nuestras cualidades al mejoramiento del mundo, adquirir virtudes para nosotros y crear esos espacios, como dice mi amigo Alberto, para que el mundo mejore y el resto también pueden crecer. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa.
como les mencioné anteriormente, en el octubre todos están bienvenidos el día 18, 19, 20 en el auditorio aquí en Plaza de Armas. Va a haber un evento por celebración del bicentenario de nacimiento del fundador de la fe Bahá'í, que es Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios. Esperamos, bueno, durante todos esos programas los vamos a hacer recordar y, bueno, Dios mediante empezaremos también ese curso de virtudes para familias. Desde ahora les digo que estén atentos, los vamos a anunciar cuándo y dónde. Muchas gracias por acompañarnos en ese programa, Alberto, muchas gracias. Bueno, gracias amigos, será hasta la próxima. Sí, hasta la próxima y bueno, cualquier cosa saben que pueden visitar nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í Ceneguía, Lima, Perú, o pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Muchas gracias y nos encontraremos en próximo programa. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.